Nosotros habíamos dicho que las diferencias de criterio son una realidad donde quiera que hay más de una persona. Así que en un grupo de personas es una realidad imposible de evitar. Sin embargo, las diferencias de criterio en sí mismas no son un problema. Las diferencias de criterio no son ni malas ni buenas, sencillamente son diferencias de criterio. Lo que hace la diferencia es la forma en que nosotros las manejamos. Diferencias de criterio bien manejadas pueden ser enriquecedoras para un grupo de personas. Diferencias de criterio mal manejadas pueden ser un elemento de conflicto, de dificultades y aún hasta de división. Nosotros vemos en las Escrituras claramente que el Señor quiere que la iglesia se maneje en unidad y en armonía. Y definitivamente en toda iglesia hay diferencias de opinión con respecto a muchísimas cosas. Pero Dios sigue queriendo que las diferencias aún en medio de la iglesia se manejen en unidad y en armonía. Y cuando nosotros hablamos de diferencia de criterios, recordamos que no estamos hablando de puntos de vista acerca de aspectos esenciales de la fe cristiana. Nosotros no estamos hablando de diferencia de criterios respecto a la doctrina de la inspiración e inerrancia de las Escrituras. Nosotros no estamos hablando de diferencia de criterios respecto a si Cristo nació virginalmente o no, o a la resurrección de Cristo, o a la personalidad del Espíritu Santo, o a la Trinidad. No es a eso que nos referimos, porque la Escritura dice claramente que si alguno enseña otra cosa, está envanecido y nada sabe. Así que cuando hablamos de diferencia de criterios, no nos referimos a enseñanzas claramente establecidas en las Escrituras y que son parte de la columna vertebral de la fe cristiana y de toda iglesia que se precie de ser una iglesia de Dios. Así que nosotros empezamos a ver 4 principios bíblicos que nosotros debemos tener muy claramente en nuestras mentes para manejar piadosamente las diferencias de criterios. Y déjenme decir lo siguiente, aunque el énfasis de este sermón es dirigido a la diferencia de criterio en medio de la iglesia local, es cierto que estos principios son aplicables a donde quiera que haya relaciones interpersonales, incluyendo el matrimonio. De hecho, un matrimonio que tiene en cuenta estos principios para manejar sus diferencias tendría muchísimo menos problemas. Y son principios no inventados, no de la psicología, son principios que nosotros encontramos en las Escrituras. Permítanme mencionarles y recordarles cuáles fueron los primeros 4 principios que nosotros vimos. Nosotros fuimos a Romanos 14, donde el apóstol Pablo está tratando allí una dificultad que había en la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era una iglesia donde tenía creyentes de diferentes lugares. Habían creyentes que venían del judaísmo, donde estaban acostumbrados a seguir ciertos rituales y a guardarse de ciertos alimentos. Pero al mismo tiempo, en la iglesia de Roma había gentiles que venían del paganismo, que no tenían ningún tipo de problema en guardar día, ni en comer lo que sea, ni en beber vino. Y esto estaba causando problema en la iglesia de Roma. Nosotros vemos, y de allí sacamos el primer principio que dice, nosotros debemos manejar nuestras diferencias de criterio respetando y teniendo consideración a la opinión del otro. Es interesante que cuando el apóstol Pablo escribe para corregir la dificultad que estaba causando esta diferencia de criterio, el apóstol Pablo no escribe diciendo quién de los dos grupos tenía razón. No, el apóstol Pablo escribe para que ellos pudieran tener unidad aún en medio de sus diferencias de criterio. Y es interesantísimo que el apóstol Pablo tenía una posición particular. Él más adelante dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. O sea que el apóstol Pablo pensaba que no había ningún problema en participar de cualquier tipo de alimentos. Pero él no dice al grupo que pensaba que no debía participar, él no le dice, déjense de eso, sino que les traza directrices de cómo ellos debían de manejarse. Y las directrices estaban básicamente respetar cada uno al otro. Estas directrices estaban manifestadas en las palabras, no menospreciéis ni juzguéis. Había un grupo que creía que tenía la verdad y menospreciaba al otro. Ellos hacen eso porque los pobres tienen problemas de mente, son débiles, no tienen conocimiento. Pero había el otro grupo que entonces juzgaba a aquellos. Óyeme, pero ellos no son piadosos. Mira cómo ellos participan de los alimentos. Y cómo no guardan los días. Y cómo beben vino y cómo comen carne.
Así que el apóstol Pablo enseña que debe haber un respeto. No se debe de menospreciar al otro. No se debe de juzgar al otro. Es interesantísimo que luego del sermón, no solamente ese mismo domingo, sino a lo largo de la semana, yo pude intercambiar con algunos hermanos que escucharon y me mencionaron algunas cosas que llamaron su atención. Cosas que me hicieron a mí pensar. Por ejemplo, el pastor Salvador me dijo, óyeme, pero yo me di cuenta que en Filipenses el apóstol Pablo habla acerca de las motivaciones. Cuando dice, algunos predican a Cristo por envidia. Bueno, vamos a contestar eso cuando nosotros mencionemos ahora el segundo principio. El segundo principio también lo sacamos de Romanos, donde dice que nosotros no debemos juzgar las motivaciones del otro. Hermanos, nosotros tenemos una fuerte inclinación a asumir que sabemos por qué el otro piensa como piensa o por qué el otro actúa como actúa. Y eso es totalmente incorrecto. Él lo dice por tal cosa. Tú no sabes por qué Él lo dice. Y si tú quieres saberlo, o yo quiero saberlo, lo mejor que nosotros hacemos es preguntarle, ¿por qué tú piensas así? ¿O por qué tú quieres hacer eso? Hermanos, el único que conoce profundamente los corazones es el Señor. Nosotros no estamos diciendo con eso que no hay ocasiones en que alguien sustenta una posición con motivaciones incorrectas. Lo que estamos diciendo es que nosotros no tenemos forma de saberlo si no tenemos evidencias tangibles de ello. Así que cuando nosotros pensamos en este texto en Filipenses, donde el apóstol Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia, nosotros debemos asumir que ciertamente el apóstol tenía algunas evidencias de que esto era así. Porque aún los problemas y los pecados del corazón a veces dan frutos externos. Déjenme darles un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Salomón cuando empezó a reinar y manifestó su sabiduría? Cuando vinieron delante de él dos mujeres que habían dormido juntas en una cama y habían aplastado a uno de sus hijos. Las mujeres vienen delante de él a decirle, mira, este hijo murió y es el hijo mío, el que está vivo. Y ambas clamaban que era el hijo suyo. Salomón dice, ok, no hay problema, no se lo vamos a dar ni a la una ni a la otra. Pártanlo por la mitad y denle la mitad a una y la mitad a la otra. La verdadera madre inmediatamente dice, no, dénselo a ella. La que no era la verdadera madre dice, no, ni a la una ni a la otra, partidlo. Ahora, pregunta, ¿es pecaminoso que nosotros pensemos que esa mujer tenía una mala motivación? No, es más que evidente que tenía una motivación incorrecta. Así que hay motivaciones que tienen manifestaciones externas. Si usted oye a un predicador que le dice, óyeme, yo traté tal tema, a mí me gustaría que tú lo oyeras. Bueno, quizás pudiera ser que él lo está haciendo por una motivación de orgullo. Él quiere que te oiga, pero tú no tienes razón para pensarlo. Pero si él te dice, oye, me traté este tema, la verdad que me salió brillante, yo quiero que tú lo oigas. Evidentemente hay una motivación incorrecta. Hay una evidencia, la forma en que está expresado. Así que a menos que haya una evidencia clara, hermanos, nosotros no debemos juzgar motivaciones. Los demás piensan como piensan y solo ellos saben cómo es. Hace muchos años atrás, a mí me sucedió algo que me hizo valorar estos dos principios que hemos hablado. Yo recuerdo que había una situación particular en el país política, la cual no viene al caso, donde había un grupo político que estaba propugnando porque se realizara algo de manera particular. Para personas apartidistas como yo, era algo como tan fuera de toda lógica. Era como, para mí era una idea descabellada. O sea, no, es una idea que yo no le veo ni pie ni cabeza. Yo no sé cómo sustentan eso. Eso lo más seguro es para tal cosa. Sin embargo, sucedió que me topé con un hermano de nuestra iglesia que no es partidista, un hermano muy inteligente, un hermano muy piadoso, muy sabio, que apoyaba esa posición. Y eso a mí me chocó tanto, porque yo decía, ¿cómo va a ser que fulano piense eso? Y yo lo cuestioné y le pregunté, y él tenía sus argumentos. ¿Ustedes saben qué? De ninguna manera me convencieron sus argumentos, pero me hicieron respetar a todo aquel que pensaba así. Porque yo solamente tenía dos opciones.
o yo lo irrespetaba a él, o yo entendía que había la posibilidad de que otro pensara algo que yo no entiendo ni cómo lo piensa, pero lo piensa. Y usted sabe que tiene el derecho a equivocarse igual que usted y que yo. Y posiblemente esté equivocado, pero posiblemente no. Ese es el punto. Nuestro tercer principio tenía que ver con manejar las diferencias de criterio con humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Hermanos, la humildad nos va a librar de dos pecados graves, del orgullo y del egocentrismo. Es la humildad lo que nos va a librar de nosotros creer que siempre tenemos la razón, que nosotros no nos equivocamos. Y hermanos, allí es que nosotros vimos el contrasentido de algunas posiciones que nosotros asumimos. Yo no conozco a nadie, no significa que no lo haya, pero yo no conozco a nadie que diga, yo soy perfecto. Yo creo que todo el mundo reconoce que no es perfecto. ¿Correcto? Bien. Ahora, si tú reconoces que tú no eres perfecto, es porque reconoces que a veces te equivocas. ¿Correcto? Sí. Ahora pregunto, ¿y tú crees que tú sabes cuándo tú te equivocas? Si tú lo supieras, no te equivocaras. Por lo tanto, no debes estar siempre tan seguro de que tu posición es la real. Porque nosotros cuando nos equivocamos, no sabemos cuándo nos estamos equivocando. Es por eso, hermanos, que al no ser orgullosos, nosotros hacemos bien en ser firmes en nuestras convicciones. El apóstol Pablo le dice a los romanos en capítulo 14, tratando este tema, cada cual esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, Pablo le dice, estén seguros de lo que ustedes creen. Pero el hecho de que estemos seguros no significa que lo que creemos es lo correcto. Así que no es contradictorio ser hombres y mujeres de firmes convicciones y al mismo tiempo decir, pero puedo estar equivocado. No es antagónico. Y eso es lo que a veces nos falta. Poder decir, no, yo creo firmemente esto, hasta que me demuestren lo contrario. Pero puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Pero también nos libra del egocentrismo. ¿Qué hace el egocentrismo? El egocentrismo nos lleva a anhelar que las cosas siempre sean hechas como nosotros queremos. Así que vemos una situación y queremos que sea hecha así. Y cuando no se hace nuestra opinión, nos sentimos mal. Yo les había dado a ustedes el ejemplo de Ahitofel, un consejero de David, que cuando Absalón se rebeló, dio un consejo, y cuando no se siguió su consejo, este hombre fue a su casa, ordenó todas las cosas y se ahorcó. Evidentemente ahí no había humildad. Él no resistió que su consejo no fuera seguido. Cuarto principio. Nosotros hablamos de que debemos de manejar las diferencias de criterio con paciencia, al reconocer la providencia de Dios y su control soberano sobre toda la creación. Hermanos, en esta iglesia nosotros creemos que las Escrituras enseñan que Dios es soberano y que Dios tiene control de todas las cosas. No cae un pajarillo a tierra sin el control de Dios. Los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Hermanos, Dios tiene control de todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo bueno y lo que nosotros llamamos malo. Si tú crees eso, sustenta tu posición. Pero si nadie te hace caso, no significa necesariamente que estás equivocado. Pero significa que en la providencia de Dios, Él está dirigiendo todas las cosas para que nadie te haga caso. Ten paciencia. Yo les decía a ustedes que aún en el consejo de pastores ocurre que algunos de los pastores traen una idea y los demás no la aceptan. Y cada cierto tiempo a lo largo de los años la trae. Y años después resulta que la asumimos. Y él dice, pero eso es lo que yo tengo años diciendo. ¿Y por qué lo aceptan ahora y no antes? ¿Ustedes saben qué? Porque ahora fue que lo vimos y no antes. ¿Y de qué depende eso? De la providencia de Dios, del control soberano de Dios. De hecho, hay un pasaje interesante que yo no cité el domingo pasado, pero que es interesantísimo y tiene que ver precisamente con el caso de David y los dos consejeros. Absalón, su hijo, se subleva y David sale de la ciudad. Y Ahitofel, que había permanecido fiel cuando Adonías se había sublevado,
En esta ocasión se va con Absalón. Usai era otro consejero y se va con David. Y David le dice, Usai, tú no me eres útil aquí. Vete allá, haz creer que tú también apoyas a Absalón para que me informe de lo que está sucediendo. Así que en un momento determinado Absalón convoca a sus consejeros. Y Ahitofel dice, olvídate de todo lo demás. Vamos a caerle arriba y olvidémonos del ejército. Vamos a caerle atrás a David. Si nosotros logramos matar a David, nosotros tenemos la victoria. Él debe estar cansado, debe estar descansando, debe estar escondido. Usai estaba allí y Absalón y sus ayudantes dicen, ¿y tú, Usai, qué tú aconsejas? Y Usai dice lo siguiente, tu padre es un hombre de guerra. Si tú caes al campamento, posiblemente él ni siquiera esté ahí. Además, él debe estar alerta. ¿Ustedes saben qué? El consejo real y verdadero era el que dio Ahitofel. Y oigan cómo la Escritura lo expresa. Mis hermanos, oigan, porque para mí este versículo es genial. Oigan lo que dicen las Escrituras en segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, lo cual no era verdad. Pero oigan lo que dice el versículo, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Están captando? Dios ordenó, Dios decretó que el acertado, el correcto, el verdadero consejo de Ahitofel fuera frustrado. ¿Para qué? Para él cumplir sus propósitos. ¿Y quién soy yo o quién eres tú para que en un momento determinado Dios no quiera permitir que lo que nosotros sustentamos y en lo que tenemos la razón no seamos escuchados o atendidos? Así que planteamos nuestra posición, no nos hacen caso, se lo entregamos al Señor. Si tenemos la verdad, a su debido tiempo, las cosas llegarán ahí. Pero todo está en el control soberano de Dios. Así que estos fueron los 4 principios que nosotros vimos. Permítanme ahora avanzar y acceder al principio número 5. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Nosotros debemos de manejar las diferencias de criterio con un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad en cada decisión. Hermanos, con un claro sentido de a quién le corresponde la responsabilidad en cada decisión. Y este principio es importantísimo porque nos va a evitar cargarnos con asuntos que Dios no nos carga. En cada esfera de la vida en la que nosotros nos desenvolvemos, hay responsables de tomar decisiones. Y nosotros no siempre estamos en esas posiciones de responsabilidad. Si usted está en un trabajo y su jefe decide tomar una decisión con la cual usted comercialmente no está de acuerdo, porque usted entiende que va a meter la pata, usted entiende que va a cometer un error, su deber es plantearle su punto de vista. Sin embargo, no es lo mismo que usted tenga una diferencia de criterio con otro empleado a que usted la tenga con su jefe. Y no es lo mismo, no porque su jefe sea más que usted, no es lo mismo porque su jefe tiene responsabilidad sobre los resultados finales, ustedes no. Es como cuando nosotros estamos en un evento deportivo, sobre todo nosotros los dominicanos sabemos muchísimo de los deportes, y estamos diciendo todo lo que el manager debe de hacer. Eso está muy bien, pero tú sabes que al final el que va a responder por el resultado del equipo no vas a ser tú, ni siquiera los peloteros, va a ser el manager, porque él es el que tiene la responsabilidad. En el mismo hogar, el esposo es responsable ante Dios por su familia. Y a veces al esposo se le presentan decisiones que tiene que tomar. Y es sabio y debe hacerlo. Un esposo sabio trata con su esposa la situación. Y si los hijos tienen cierta edad, también con sus hijos. ¿Y ustedes saben qué? Puede ser que la esposa tenga una idea brillante. Puede ser que los hijos tengan una idea brillante. Y puede ser que sus aportaciones sean sumamente valiosas. Pero al final, la responsabilidad de la decisión recae sobre la cabeza del hogar, sobre el esposo. Y a quien Dios va a demandarle es al esposo. Nosotros tenemos un ejemplo de eso
fantástico, desde el principio de la creación. ¿A quién fue que Dios dio el patrón moral que había de regir en el huerto? ¿Fue a Adán? Posiblemente fue a Adán que le dijo a Eva que había un árbol del cual no se podía comer, porque cuando ese mandamiento le fue dado, Eva todavía no había sido creada. Nosotros conocemos el resto de la historia. ¿Quién es que toma del fruto prohibido primero? Eva. Y luego Adán. Pregunta, cuando Dios aparece, ¿a quién Dios le demanda por el acto cometido? A Adán, no a Eva. Y Eva fue, por decirlo de alguna manera, que empezó el lío. Sin embargo, Dios aparece y le dice, Adán, ¿qué hiciste? Yo me imagino a Adán. Eva está ahí, ¿cómo que qué hiciste? ¿Qué hicimos? Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, porque Eva estaba vestida. Y estaban en igual condiciones. En todo tiempo, Dios le reclama a Adán, cuando eran ambos que habían pecado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el responsable de guardar y de cuidar a la familia era Adán, no Eva. Y esto, hermanos, se da en todas las esferas donde en las que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, notemos que los conceptos de responsabilidad y autoridad están íntimamente ligados. Aquel que tiene la responsabilidad tiene también la autoridad. Dios ha establecido que los responsables tengan la autoridad para actuar. Y es en ese sentido que aquel que tiene la responsabilidad tiene también la autoridad para legislar en asuntos neutros. Déjenme poner un ejemplo de la familia también. Supóngase que su hijo de 15 años viene donde usted y le pide permiso porque un amigo lo ha invitado a dormir ese fin de semana en su hogar. Usted como padre y autoridad, usted considera todo el cuadro y usted decide no darle el permiso. Resulta que su hijo, que es creyente, 15 años, no es un bebecito, le dice, papi, pero yo no estoy de acuerdo con tu decisión. Más aún, le dice, es más, tu decisión no es bíblica. Búscame un versículo bíblico donde diga que yo no debo de ir donde mi amigo. ¿Usted sabe qué? El versículo que toca es, debes obedecer a tus padres. Por eso no habla de si el permiso no, precisamente, porque eso no está legislado en la Escritura. Pero el encargado, el responsable de dar o no el permiso, y a quien Dios le va a demandar es al padre. Por lo tanto, él tiene la autoridad. Obviamente, hermanos, cada esfera de autoridad es diferente. La autoridad de los profesores sobre los alumnos en el colegio tiene su alcance, que es diferente a la autoridad del padre sobre los hijos, que es diferente a la autoridad del jefe sobre el empleado, que es diferente a la autoridad de los pastores sobre la congregación. Cada ámbito de autoridad tiene sus alcances específicos. Hermanos, en ese sentido, déjenme decirles lo siguiente. Los pastores tienen autoridad en áreas neutras, no reguladas por la Escritura para tomar decisiones. Es por eso que no es pecaminoso ni censurable en sí mismo tener un criterio diferente al de los pastores. Hermanos, en sí mismos, tener un criterio diferente al de sus pastores no es pecaminoso, no es censurable, pero mal manejado puede convertirse en falta de respeto y en falta de sumisión a la autoridad. ¿Ven? Son muy finos los hilos. Pensemos en un caso en el Antiguo Testamento. Moisés decide tomar una mujer, Cusita, Setura se llamaba, y Aarón y María, sus hermanos, no estuvieron de acuerdo con que Moisés tomara a esta mujer. Hasta aquí no hay problema. Hasta aquí no hay problema. Tú puedes no estar de acuerdo. Tú no pecas cuando estás de acuerdo. Pero ¿qué hicieron? Ellos empezaron a criticar a Moisés. Y entonces Dios apareció y emitió juicio sobre ellos, al punto que María quedó leprosa. Entonces, tener diferencias de criterio no es malo en sí mismo. Disentir es una cosa y murmurar es otra muy diferente. Así que, hermanos, nosotros tenemos diferencias de criterio.
con las autoridades establecidas, no hay problemas. Plantéalas, trátalas por los canales establecidos. Porque cuando las diferencias de criterio no son tratadas por los canales establecidos, tienden a hacer daño. Déjenme poner un ejemplo. Usted tiene a su hijo en el colegio y en un momento determinado el profesor toma una sanción con su hijo por algo que hizo. Cuando usted escucha el caso, usted no está de acuerdo con la forma en que el profesor actuó. Hasta aquí no hay problema. No hay problema, usted tiene libertad de no estar de acuerdo. Ahora, ¿qué debe de hacer? Ir donde el profesor y tratar el caso con el profesor. Pero cuando usted decide criticar delante de sus hijos al profesor, ya lo está manejando incorrectamente. Esa diferencia de criterio. Y ustedes saben que el caso particular pronto se olvida, pero la enseñanza que usted le dio indirectamente de irrespeto a la autoridad permanece. Entonces, no usar las líneas adecuadas para diferir con la autoridad tiene consecuencias dañinas. Hermanos, puede haber un hermano aquí dentro de la iglesia, para poner un caso, y es imaginario. Si lo hay, será casualidad, pero es imaginario. Imagínense que alguno de ustedes, miembro de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, leyendo la Escritura, llega a la conclusión de que en el gobierno de la iglesia debe haber pluralidad de pastores, es decir, debe haber más de un pastor. Pero usted entiende que no debe haber paridad, es decir, que no debe de haber igualdad de autoridad. Bueno, los pastores de esa iglesia, en su estudio de las Escrituras, creen que lo correcto, que lo bíblico, es que haya una pluralidad que al mismo tiempo tenga el mismo nivel de autoridad. ¿Qué usted debe hacer? Acérquese a nosotros, no hay problema. Tratamos el asunto. ¿Usted sabe qué? Quizás nos arroja luz. Hermanos, hay medidas y cambios que se han dado en esta iglesia. No pocos, porque algunos de ustedes han venido con sugerencias, con señalamientos, con cuestionamientos en buena lid, y nosotros lo hemos visto. Venga, lo tratamos. Ahora, no nos convencen, ni nosotros lo convencimos. Usted puede seguir siendo perfectamente miembro de esta iglesia. Nosotros sabemos que usted, con respecto a la autoridad pastoral, usted tiene una opinión diferente. Usted puede seguir siendo miembro si su conciencia se lo permite, número uno. Y dos, si usted no empieza a esparcir su punto de vista en medio de los demás hermanos. ¿Por qué? Porque esa no es la posición oficial de la iglesia. Así que usted tiene libertad de disentir, pero no libertad de esparcir. Son cosas diferentes. Usted disiente, no hay problemas, lo tratamos. Hermanos, conocer o entender este principio que nosotros estamos hablando aquí es importantísimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el entendimiento de este principio nos librará de nosotros erigirnos en el paladín de la justicia. ¿Qué significa eso? Oh, el salvador de la iglesia local. Los pastores están equivocados y yo entiendo otra cosa y yo tengo que librar a esta iglesia local de esa mala interpretación de los pastores. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. ¿Tú sabes por qué es incorrecto? Porque Dios no te va a demandar a ti cómo esta iglesia se gobierna. Dios va a demandar eso a sus pastores. Hermanos, a veces en las relaciones de matrimonio, nosotros tenemos esposas que dicen lo siguiente. Supónganse que al esposo se le ocurrió un proyecto X y la esposa no está de acuerdo. ¿Cuál es el papel de la esposa? Decirle, mi amor, mira, yo no lo veo así, yo creo que eso va a fracasar. Y el hombre sigue terco. La esposa debe tratar de llevarlo a sabiduría. Vamos a buscar consejo. Y resulta que se busca consejo. Y el consejo no es tan fuerte como la esposa quería. La esposa quería que le dijeran, no te metas en eso. Pero el consejo es, mira, tiene sus peligros, yo puedo ver lo que ella dice. Y la esposa se va como, me hubiera gustado un poquito más de apoyo. A fin de cuentas, no tengas, querida hermana, este argumento. Es que yo no lo puedo permitir, porque si yo lo permito se nos hunde el hogar.
Dios no te va a demandar a ti si el hogar se hunde o no, Dios se lo va a demandar a Él. Ya tú hiciste tu parte. Ya tú hiciste tu parte. Es indispensable que nosotros sepamos cuál es nuestra responsabilidad y qué Dios va a demandar a cada uno. En el día de ayer, ya yo tenía listo mi sermón. Pero en la conversación con un hermano, él me citó un texto y habiéndolo tenido listo, yo fui a buscar y a estudiar el texto un poquito más. Y fue interesantísimo encontrar un comentario que era exactamente todo lo que nosotros habíamos estado diciendo. Y entonces decidí incluirlo. Oigan lo que dice John MacArthur al respecto. Él dice lo siguiente: un miembro que está en fuerte desacuerdo con el liderazgo y prácticas de su iglesia, sin mencionar la doctrina, no puede ser feliz ni productivo en su propia vida cristiana, ni en ningún servicio positivo para su congregación. Mis hermanos, si tu conciencia no te permite continuar en una iglesia donde se toman decisiones que tú entiendes que están erradas o donde piensan diferente y tu conciencia no te permite seguir sirviendo al Señor, es por amor a tu alma que te conviene buscar una iglesia donde haya líderes en los cuales tú puedas confiar. En los cuales haya líderes en los cuales tú puedas confiar. Permítanme un ejemplo final. En un momento ya al final de que David tiene establecido su reino, a David se le ocurre hacer un censo del pueblo. Por alguna razón que nosotros no sabemos, Joab, el general de su ejército, entiende que a Dios no le agrada que David haga este censo. No porque hacer un censo sea pecaminoso. De hecho, nosotros tenemos ejemplos de censos en las Escrituras mandados por Dios. Cuando ellos salieron de Egipto hicieron un censo. Y antes de entrar a Canaán hicieron un censo. Y fueron ordenados por Dios. O sea que el censo en sí mismo no era pecaminoso. Pero por alguna razón que nosotros no sabemos porque no está en las Escrituras, Joab le dice: ay, mi señor, no te metas en eso. ¿Para qué tú vas a hacer eso? No te metas en eso. Sin embargo, David se enterca y le dice a Joab: no, olvídate, haz el censo. ¿Qué hace Joab? ¿No es su responsabilidad? Joab arranca a recorrer todo Israel y hace el censo. Luego Dios aparece y sanciona negativamente a David por el censo que hiciste. Él no le pide cuentas a Joab. Joab sencillamente estaba obedeciendo. Ahora, hermanos, nosotros no estamos diciendo con esto, para que no me malinterpreten, que nosotros apoyamos estos casos que salen a veces de asesinatos donde hay militares envueltos y los militares dicen: yo no soy culpable, estaba obedeciendo órdenes. No, porque el mandato que te están dando es un mandato evidentemente pecaminoso. Hacer un censo no era pecaminoso. Había algunas razones por las cuales Joab pensaba que no era lo que debía ser hecho. Así que, mis hermanos, responsabilidad es importantísimo entenderlo. Ahora bien, yo había pedido a algunos hermanos que oraran de manera particular por esta segunda parte. Porque un punto como este es un punto delicado. Es un punto que debe tratarse con sensibilidad, porque se puede malinterpretar. Y como se puede malinterpretar, hermanos, yo quiero ser lo más claro posible. Aquí voy a usar el refrán: para que falte, mejor que sobre. Mis hermanos, lo que nosotros estamos diciendo no es, o dicho de otro modo, nosotros no estamos diciendo lo siguiente: los pastores somos lo que sabemos y nosotros tomamos decisiones y el que no le guste que se vaya para otra iglesia. No, no y no. No estamos diciendo eso. Eso sería orgullo, eso sería falta de sensibilidad, eso sería de todo, muchísimas cosas. Eso no es correcto. Así que nosotros no estamos diciendo eso. Hermano, lo que nosotros estamos enfatizando es el principio bíblico de quién tiene la responsabilidad final en la iglesia. ¿A quién Dios va a pedir cuentas por las decisiones que se toman? A los pastores. Y hay otra parte que es incómoda para mí traer este tema. Déjenme darle un ejemplo. Los hombres que tienen su familia como cabeza de hogar son los pastores de la familia. Y como pastores debe pastorear a su esposa y a sus hijos. Ahora supóngase que en un momento determinado su esposa peca contra usted
porque le habla de una manera irrespetuosa. ¿Cuál es su deber? Bueno, usted como esposo debe llamarle la atención a su esposa. Pero usted sabe por qué debe llamarle la atención a su esposa. Porque pecó contra su esposo, que en este caso es usted. No porque pecó contra mí. ¿Notan la diferencia? En este caso, alguien tiene que traer esta enseñanza y yo como pastor la estoy trayendo. No porque soy el pastor, sino porque es lo que la Escritura enseña. Así que hermanos, principio importante, pregúntese siempre, ¿Dios me va a demandar a mí respecto a este punto, a esta decisión? No. Asegúrese de haber hecho lo correcto, de haber hablado con las personas indicadas, de haber expresado claramente su opinión y, sobre todo, de orar por los que son responsables para que el Señor los ayude a hacerlo bien. Sexto principio. Debemos manejar nuestras diferencias con un sentido corporativo que nos lleva a apoyar las decisiones finales. Con un sentido corporativo que nos lleva a apoyar las decisiones finales. Mis hermanos, oigan lo que voy a decir. Es imposible para una comunidad cualquiera funcionar bien si cada cual se conduce conforme a su propia opinión. Nosotros tenemos un ejemplo en las Escrituras. Uno de los periodos más oscuros en la vida de Israel es el periodo de los jueces. ¿Y qué era lo que caracterizaba este periodo? 2 veces se dice, en estos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. O como dice otra versión, cada cual hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Mis hermanos, ninguna comunidad puede funcionar así. Yo hago lo que yo entiendo que está bien, o lo que yo entiendo que se debe, lo que no lo hago. Hermanos, no es así que funciona. El individualismo es opuesto a la unidad. Y este concepto, que lamentablemente está muy arraigado en nosotros por la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir, que es sumamente individualista, no ayuda. El concepto de que yo solo apoyo una iniciativa o decisión cuando yo estoy de acuerdo es totalmente contrario a la vida en comunidad. Déjenme darle algunos ejemplos. Nosotros establecimos la hora del culto a las 11 de la mañana. Imagínense que hay aquí varios miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que dicen, yo no estoy de acuerdo con esa hora. Y tienen todos sus argumentos, fantástico. No está de acuerdo con muchísimos argumentos. Y quizás hasta razón tenga. Lo que no tiene razón, ni es justificable, es decir, como yo no estoy de acuerdo, yo voy a la hora que yo estoy de acuerdo. Entonces llega todos los días a las 11:30. No, no es así que funciona. O estamos aquí cantando y alabando. Y viene un himno. Yo ese himno no lo canto porque ese himno no me gusta. No. Son muchísimos los ejemplos que nosotros podríamos multiplicar. A mí de manera particular se me hace muy difícil escuchar una predicación traducida. Si por mí fuera, yo tratara siempre de que tuviéramos predicadores o criollitos o en español. Sin embargo, yo no puedo decir, esta noche quiere predicar el hermano. No, yo no voy, a mí no me gustan las traducciones. Bueno, mi hermano, tú tienes derecho a que no te gusten las traducciones. Lo que tú no tienes derecho es a no apoyar el hecho de que va a predicar un extranjero. ¿Ven cómo es que funciona? Si nosotros llevamos esto a todas las áreas de la vida, ¿ustedes saben lo que sucedería? La vida sería un caos. Un caos. Usted se ha preguntado, ¿por qué razón? Cuando usted llega a un semáforo para parar este rojo y para pasar el verde. Quizá usted sabe la explicación, yo no la sé. Yo no estaba ahí cuando los semáforos se hicieron. Pero imagínese que la primera vez que se hizo un semáforo, diga, a mí el rojo para parar no me gusta. Yo prefería que fuera como azulito. Entonces usted llega al semáforo y como yo no estoy de acuerdo con esos colores, usted pasa. O sea, no es así que funciona. No es así que funciona. La vida en comunidad no funciona así. Uno de los símiles que la Escritura usa para referirse a la iglesia es el símil de un cuerpo. Y un cuerpo donde cada uno de los miembros son parte importante y deben de actuar coordinadamente. Ustedes han visto, y no quiero ser insensible a esto, pero ustedes han visto a estas personas que tienen problemas de coordinación en el cuerpo.
O sea, se nota, andan caminando y uno nota que no hay una coordinación. Bueno, cuando no hay una coordinación hay una enfermedad. Si usted va a hacer algo, sus brazos tienen que alar al mismo sentido, sus pies tienen que dirigirse hacia la misma dirección. Usted no puede tener un pie que vaya para un sitio y un pie que vaya para el otro porque se va a caer. Bueno, pues así mismo la iglesia como un cuerpo debe de actuar coordinada. Debe de actuar apoyando las decisiones de las autoridades y de la comunidad. El Señor Jesucristo mismo dijo lo siguiente: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Hermanos, es imposible manejarnos en comunidad siguiendo solamente nuestros propios criterios. Yo recuerdo hace muchos años, y los que son padres aquí pueden haber pasado por algo similar, que había un curso de manera particular de una de mis hijas, que era un curso increíble. En ese curso no era posible ponerse de acuerdo prácticamente en nada. Y yo escuchaba a veces los cuentos, y yo decía, pero es que yo no lo puedo creer. Ni siquiera en el nombre de la promoción se ponían de acuerdo. Estaba en el último año, y ni siquiera en el nombre de la promoción. Usted puede decir, pero eso es muy fácil, Marcos. Si no se ponen de acuerdo, sométanlo a votación, y el nombre que salga, ese es. ¿Verdad que sí? Bueno, me parece bien, y yo creo que todos pensamos así. ¿Usted sabe lo que pasaba en ese curso? Se sometía a votación, y entonces los que no habían obtenido el beneficio de que su nombre saliera decían, no importa, yo como quiera no voy a aceptar ese nombre. Yo lo oí y decía, pero yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer. O sea, no, sometimos a votación. No, es que mira, es que no lo voy a aceptar. Es imposible. Es imposible. Así no es que funciona. Hermanos, no solamente hay ejemplos negativos como este, hay ejemplos positivos de cómo sí hacerlo. Yo les decía a ustedes el domingo pasado que nosotros somos 8 pastores y nosotros no siempre pensamos lo mismo y no siempre tenemos la misma opinión respecto a cada cosa. Y el ejemplo de qué proyecto escoger, si el de los parqueos o el del aire acondicionado, el ejemplo que sucedió en la iglesia también sucedió en el Consejo de Pastores. Entre nosotros los pastores no había unanimidad. Habíamos algunos que queríamos el parqueo. Habíamos otros que no estábamos decididos. Y habíamos otros que queríamos el aire. Se trajo a la congregación y mayoritariamente la congregación dijo, vámonos por el aire. Uno de nuestros pastores, que tiene la convicción de que debió ser el proyecto, de que tenía la convicción de que debía ser el proyecto de parqueo, cuando esa noche terminó esa lección que en el ejercicio de nuestra autoridad nosotros trajimos a la iglesia, él dijo lo siguiente: voluntad de Jehová. Yo en mi cabeza tenía pensado lo que iba a ofrendar para el parqueo y eso mismo ahora lo ofrendo para el aire, aunque yo no esté de acuerdo con que sea el proyecto prioritario. Eso es manejar piadosamente las diferencias de criterio. Eso es manejar piadosamente las diferencias de criterio. Como alguien me dijo ayer, y me gustó tanto la frase, que la compré. Hermanos, lo que estamos diciendo es, nosotros tenemos el derecho de disentir, pero tenemos el deber de consentir. Y estamos acostumbrados siempre a clamar a los derechos. Tenemos el derecho de disentir, pero también tenemos el deber de consentir. Y consintiendo es una de las formas en que nosotros promovemos la unidad del cuerpo. Cuando el apóstol Pablo dice a los corintios que tenían muchísimas dificultades, escribe lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primero los Corintios 1:10. Cuando el apóstol Pablo dice eso, él no se está refiriendo a pensar exactamente igual en todas las cosas neutras o en todos los detalles, porque esto es imposible.
Él se está refiriendo a pensar igual con respecto a los asuntos doctrinales y también con respecto a los asuntos prácticos. Oigan qué interesante lo que dice MacArthur al respecto. Dice, en los asuntos en los que las Escrituras no son explícitas, hay lugar para las diferencias de opiniones. Pero en las enseñanzas claras de las Escrituras no hay lugar para las diferencias de opiniones. Porque discrepar de las Escrituras es discrepar de Dios. En tales casos, la iglesia debe ser de un mismo sentir. Y luego añade, también creo que debe haber acuerdo en el proceso de tomas de decisiones del liderazgo de la iglesia local y que sus decisiones deberían ser aceptadas y seguidas por los demás miembros. Esas decisiones no tienen, por supuesto, la misma autoridad que las Escrituras, pero si son consecuentes con lo que se enseña en ellas y son tomadas en oración, deben ser aceptadas por todos en la iglesia por amor de la armonía y de la unidad. Ustedes no se imaginan los contentos y gozosos que me puse yo cuando, habiendo terminado mi sermón, encontré esta opinión de MacArthur, que era exactamente similar a lo que nosotros habíamos estado estudiando en las Escrituras. Él termina diciendo, yo no estoy diciendo que los creyentes tengan que ser simples copias unos de otros. No. Dios nos ha hecho individuales y únicos, pero debemos ser de la misma opinión en cuanto a la doctrina cristiana, principios y estilos de vida básicos. Es la forma en que él está interpretando primero a los Corintios 1-10. Así que, hermanos, las diferencias no están en contra de la verdadera unidad. Y una prueba final de esto es cómo el apóstol Pablo en Romanos, que está tratando las diferencias que los romanos tenían, concluye en el capítulo 15, versículo 5 al 6. Oigan lo que dice Pablo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él acaba de tratar una diferencia que él no resolvió. Él más bien dijo cómo se manejan en medio de esa diferencia. Y luego de hacer eso dice que tengan vosotros el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El de buscar la voluntad de Dios, el de honrar al Señor, el de hacer aquellas cosas que contribuyen al crecimiento del creyente. Séptimo y último principio, con esto concluyo. Hermanos, nosotros debemos de manejar nuestras diferencias de criterio con gracia. Con gracia. Oigan lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre. Siempre. No a veces, no. Siempre con gracia. Es decir, en toda ocasión, en toda circunstancia. Cuando tú estás de acuerdo y cuando tú no estás de acuerdo. ¿Y qué significa hablar con gracia? Bueno, alguien lo definió tan bien que yo preferí tomar su definición prestada. Oigan lo que dice. Hablar con gracia significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable, conveniente, significativo, pertinente, gentil, verdadero, amoroso y considerado. Eso es hablar con gracia. Cuando hablemos, cuando expresemos nuestras diferencias de criterio, hagámoslo espiritualmente, prudentemente, dignamente, amablemente, convenientemente, significativamente, pertinentemente, gentilmente, verdaderamente y amorosamente. Ese es el punto. Hermanos, nuestra forma de decir las cosas debe mostrar la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Verdad, gracia. Verdad, amor. Pero añade algo más. Con gracia sazonada con sal. ¿Y cuál es una de las características de la sal? La sal sirve para impedir la corrupción. Y nos dice el mismo apóstol Pablo en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Pero no solamente sirve para detener la corrupción, sino que la sal también sirve para dar sabor,
para dar sazón. En otras palabras, hermanos, que nosotros hablemos de manera que sea fácil para asimilar, para aceptar a los demás, de una manera sazonada. Hermanos, no hay que decir con aspereza una opinión contraria. Nosotros, los latinos, tenemos la inclinación, por lo menos los dominicanos, de creer que mientras más fuerte yo exprese una opinión, más claro va a ser por otro lo seguro que yo estoy que estoy diciendo la verdad. Entonces a veces expresamos la opinión o nuestra diferencia de una manera áspera. Hermanos, aspereza y firmeza no son sinónimos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Ustedes saben cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Que su amabilidad sea evidente a todos. Mi hermano, cuando tú difieras, que tienes todo el derecho de hacerlo, hazlo con amabilidad. Porque esa gentileza de la que habla el apóstol incluye nuestras conversaciones. Así que, hermanos, yo uso con regularidad una frase que quiero traérselas a ustedes. En todo nosotros debemos ser, en nuestras actuaciones y decisiones, firmemente tiernos o tiernamente firmes. Elija. Pero cuando usted vaya a expresar una diferencia de criterio a quien sea, exprésela con firmeza, porque usted lo cree y lo cree firmemente, pero exprésela con ternura, porque usted es creyente y la gracia de Dios debe manifestarse en su vida. Ahora, sepamos que así como nosotros podemos manifestar nuestra diferencia de criterio con aspereza, también alguno puede recibir nuestra diferencia de criterio con hipersensibilidad. ¿A quién no le ha pasado esto? A mí me ha pasado. Que le he dicho a alguien, he expresado una diferencia de criterio, sobre todo cuando tiene que ver con alguna actuación que yo considero que no ha sido adecuada, y la persona lo escucha. Luego más adelante, cuando se trae a colación el tema, la persona dice, no, lo que pasa fue que tú me hablaste mal. ¿Yo te hablé mal? ¿O fue que lo que te dije no te gustó? Entonces se queda pensando, dice, la verdad fue que no me gustó. Son cosas diferentes. A veces algunos de nosotros, cuando escuchamos lo que no queremos oír, decimos, me habló mal. Considéralo. Quizás no te habló mal. Quizás lo que te dijo te enfrentó y no te gustó. Pero no necesariamente te habló mal. Así que, hermanos, hablemos siempre con gracia. Conclusión y aplicación, y con esto aterrizo el avión. Hermanos y amigos, yo no estoy predicando esto porque hay un problema en medio nuestro y yo lo quiero resolver desde el púlpito. Puede ser que alguien esté pensando, ¿y cuál es el problema? ¿Y por qué están predicando de eso? No, hermanos, no hay ningún problema. Hay una realidad que yo expresé el domingo pasado. Esta iglesia se ha convertido en una iglesia sumamente heterogénea. Por lo tanto, esa heterogeneidad, si no se sabe manejar, puede convertirse en un problema. Así que estamos predicando esto no para resolver algo, sino para prevenirlo. Es previniendo lo que pudiera suceder si nosotros no aprendemos a manejar nuestras diferencias de una manera que glorifique al Señor. Hermanos, reiteramos, las diferencias son normales y no deben ser un obstáculo para la unidad y la armonía entre los creyentes. Nosotros debemos manejar nuestras diferencias apegados a los principios bíblicos, de modo que en el manejo de ellas nosotros glorifiquemos a Dios, nosotros no deshonremos su nombre y nosotros le agrademos. Y es mi oración a Dios que Él mantenga estos principios en vuestras mentes y corazones, porque lo que sí es seguro que se va a mantener en medio nuestro son las diferencias. Recordemos lo principal. Nosotros iniciamos con Romanos 14. Nosotros queremos terminar con Romanos 14. Romanos 14:8. El apóstol Pablo entendió importante que ellos entendieran esto. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Hermanos, a fin de todo, el final de todo un discurso oído es este. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y nosotros somos responsables de tener criterios meditados, estudiados, firmes, pero por encima de todo, somos siervos del Señor. Y siempre debemos preguntarnos, ¿esta forma de manejar mi diferencia lo glorifica? Si nosotros llegamos a esa conclusión y recordamos en todo momento que lo importante es el criterio del Señor y no el nuestro, su agrado y no el nuestro, entonces nosotros vamos a seguir teniendo diferencias de criterios, lo cual no hay ningún inconveniente con eso, pero podemos seguir siendo una iglesia donde la unidad y la armonía reine y por tanto el nombre de Cristo sea glorificado. Yo concluyo tomando unas palabras del apóstol Pablo en las Escrituras cuando escribe a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7. Considerad lo que os he dicho y el Señor nos dé a todos entendimiento. Vamos a orar. Señor, nosotros te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias porque tú quisiste hacer la iglesia, conformar la iglesia con pecadores como nosotros. No tenemos la menor duda que si tú hubieras compuesto la iglesia por ángeles, todo andaría bien. Pero Señor, nuestros pecados están siempre delante de nosotros, nuestras limitaciones. Pero qué bueno, Señor, que tú has querido que sea así, para usarnos y que sea evidente cualquier resultado bueno, que la gloria es tuya y no nuestra. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a recordar que fuimos comprados, que Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor así de los que viven como de los que han muerto. Cristo es nuestro Señor. Ayúdanos a pensar conforme a como Él piensa. Ayúdanos a buscar agradarlo en todo. Y concédenos, Señor, ser una iglesia que pueda seguir creciendo en el conocimiento tuyo y de tu amado Hijo, nuestro Salvador. Nosotros oramos que tú nos guardes del mal y que nos permitas ser sal y luz en medio de las tinieblas que nos rodean. A ti damos gloria, honra y honor y te alabamos y bendecimos por darnos tu palabra. En Cristo, Señor, nosotros oramos. Amén.